Buenas tardes. Creo que es de los temas más importantes de nuestra asignatura respecto al análisis en el dominio del tiempo de la respuesta de los sistemas de control alimentado. Vamos a hacer el análisis. Esta parte, este capítulo se refiere al análisis de los sistemas de control con base en su respuesta temporal, de manera que se pueda fácilmente establecer la respuesta de una manera intuitiva y con los datos que se puede obtener en planta. Siempre es importante pensar que los sistemas de control van a estar funcionando en una planta industrial, en un sistema industrial, y por lo tanto lo que tenemos son datos reales, digamos, datos que podemos obtener a partir del funcionamiento de los dispositivos, y por lo tanto a partir de eso poder establecer el análisis temporal de los sistemas de control. Okay. El contenido es el que se muestra a continuación. Un sistema de control tiene una entrada y una salida. No estoy hablando, esto podría ser, lo que está aquí adentro podría ser un sistema de control en lazo abierto o podría ser un sistema de control en lazo cerrado. Todavía no estamos estableciendo eso. Pero bueno, si se tiene una entrada, que en este caso es una entrada de escalón, se va a obtener una respuesta. ¿Ya? La respuesta que vamos a obtener la vamos a dividir en tres partes. Primero, un retardo. Hay muchos sistemas industriales que presentan retardo. Esta parte, fíjense, el escalón ha comenzado en el primer segundo, y la respuesta está comenzando a aparecer recién cuando el tiempo ha transcurrido en 2 segundos. Entonces, es decir, aquí hay un retardo de 1 segundo entre la señal de salida y la señal de entrada. La segunda parte de la respuesta es la parte transitoria. La parte transitoria, fíjense, es la parte oscilatoria. Por favor, no confundan oscilaciones con inestabilidad. Las oscilaciones son esas fluctuaciones que hay en la respuesta, pero que terminan desapareciendo con el tiempo. Esa es la parte transitoria. El tema de estabilidad es un tema diferente, ¿no? El tema de estabilidad eso tiene que ver con una respuesta permanentemente creciente. Entonces, no hay que confundir oscilaciones con estabilidad. Y bueno, luego de que ha transcurrido la parte transitoria, estamos ante la respuesta en estado estable. Ok, la respuesta entonces las vamos a dividir en tres partes. En el retardo, la respuesta transitoria y la parte del estado estable. El análisis que vamos a hacer se va a referir a la parte transitoria y a la parte del estado estable. La parte del retardo, esto lo vamos a postergar para la materia de diseño de sistemas de control. Por lo tanto, la respuesta, la salida, podemos separar en dos partes, la parte transitoria y la parte de estado estable. Esta SS viene de las iniciales del inglés stable state, que es estado estable. Identificamos la respuesta total, es la suma de la respuesta transitoria y más la respuesta de estado estable. La respuesta transitoria, como podemos ver en esta parte, es la parte, les decía, son esas oscilaciones que aparecen, pero que desaparecen con el tiempo, ¿no? A medida que el tiempo transcurre, esas oscilaciones no van a estar presentes. Por eso acá se dice, ¿no? En forma matemática, el límite cuando t tiende al infinito, es decir, cuando empieza a crecer indefinidamente el tiempo, de la parte transitoria de la respuesta es cero, es decir, la parte de la respuesta que desaparece con el tiempo, ¿no? La respuesta en estado permanente, la respuesta en estado estable, permanece. Vamos a utilizar como sinónimos estado permanente con estado estable. Si la respuesta en estado estable de la salida no concuerda exactamente con la referencia, se denomina que hay un error de estado estable. Un tema que es importante. ¿Cuál es el objetivo de un sistema de control? ¿No? Eso hemos estado viendo desde la primera clase. ¿Cuál es el objetivo de un sistema de control? El objetivo de un sistema de control es que la salida se parezca lo más posible a la entrada. O sea, lo que queremos es que Y de T, esta señal, se parezca lo más posible a la entrada a esta señal. Por lo tanto, si hay una diferencia entre esta señal y esta señal en la parte del estado permanente, ¿no? Porque evidentemente, fíjense, en el transitorio hay diferencias, es decir, la referencia es el escalón, pero el transitorio está oscilando, o sea, no son iguales, ¿no? Pero en la parte del estado estable, ¿no? En este caso, el error de estado estable es cero, porque como la entrada es un escalón, la respuesta se ha establecido al valor del escalón. Si hay diferencia, se dice que hay un error de estado estable, ¿no? En el estudio de sistemas de control hay que hacer la evaluación tanto de la parte transitoria como de la parte en estado estable. ¿Cuáles son las señales de prueba típicas
para obtener la respuesta en el tiempo en el sistema de control. Ya, varios apuntes hay que obtener. Primero, las entradas de un sistema de control a veces no se conocen en forma exacta. Es decir, qué queremos, a qué valor queremos que siga el sistema de control. No conocemos exactamente cuál es desde el principio, ¿no? Segundo, no es posible diseñar un sistema de control para todo tipo de entrada. Es decir, el diseño de un sistema de control se hace a partir de la señal, del que conocemos la señal de entrada para la cual estamos haciendo el diseño del controlador. Ya, para análisis y diseño, bueno, se tienen que suponer entradas básicas, entradas simples que aparecen en la industria y para las cuales podemos pensar en realizar, en diseñar el controlador. ¿Cuáles son esas señales de prueba típicas? Son tres, vamos a llamar. Un escalón de amplitud A, una rampa con pendiente A y una parábola con parámetro, le vamos a llamar con parámetro A. El escalón, la rampa tiene una pendiente A. Un pequeño detalle, en todos los casos va a aparecer este elemento, este término que significa escalón. Eso significa que la señal para tiempos negativos es 0, es lo mismo el escalón obviamente. La rampa antes de 0 es 0. La parábola para tiempos negativos, o sea, tiempos antes de 0 es 0, ¿no? Por eso aparece esta señal de acá, para asegurarnos que la señal aparece justo cuando decidimos estudiar el sistema de control. El pequeño detalle es cuando el tiempo es 0, elemental, cuando el ingeniero decide estudiar el sistema de control. A partir de ese instante, a partir de que empieza a medir la salida, es que considera el tiempo 0. O sea, este tiempo 0 obviamente es un tiempo que el ingeniero decide cuánto es, que coincide con algún valor del tiempo cronológico, ¿no? La rampa y, bueno, la parábola, ¿no? La parábola tiene un parámetro A, les decía. En todos los casos fíjense, hemos encontrado su transformada de Laplace. Esta es la entrada de escalón, su transformada de Laplace. La rampa, su transformada de Laplace. La parábola, su transformada de Laplace. Ok. Sistema realimentado. Varios detalles que hay que considerar, ¿no? Primero, el objetivo del sistema de control es que esta señal, la señal de salida, se parezca lo más posible a la señal de entrada. En ese sentido, el control perfecto sería si esta señal es exactamente igual a esta señal, lo cual no es posible de obtener porque entre la señal de salida y la señal de entrada hay toda una dinámica, que está la planta, está el controlador, están los elementos de sensado que aparecen en la realimentación, etc. Entonces no es posible obtener. Teóricamente es posible que esto sea igual, en la práctica no. En la práctica no, bajo ninguna circunstancia la salida va a ser exactamente igual a la entrada. Pero bueno, lo que vamos a hacer es aproximar la salida a la señal de entrada. De hecho, en estado permanente lo que vamos lo que vamos a diseñar es que esto se parezca lo más posible a esto, pero en estado permanente. Ya, en la parte transitoria no es posible que la señal de salida sea igual a la señal de entrada. Pero bueno, este es un sistema realimentado. ¿Por qué utilizamos la realimentación? Simple, porque necesitamos hacer la comparación entre la señal de salida y la señal de entrada. El introducir la realimentación nos introduce también un problema de la estabilidad. Un sistema de lazo abierto, un sistema que podría en lazo abierto ser estable, cuando cerramos el lazo, podemos convertir en un sistema inestable. La realimentación, si bien nos sirve para comparar entre la entrada y la salida, nos introduce el problema de la estabilidad, y cuando vemos un sistema realimentado, inmediatamente tenemos que empezar a pensar en que podríamos tener dificultades con la estabilidad del sistema. El error lo vamos a definir, lo vamos a calcular como la diferencia entre la referencia y la salida. Fíjense, es R de t menos Y de t. Como en control queremos que esto sea igual a esto, es evidente que este E de t queremos que valga 0. El error en estado estable, es decir, si queremos que en estado estable esto sea igual a esto, significa que el límite cuando t tiende al infinito, aquí lo he puesto este SS, pues significa el error de estado estable. Cuando t tiende al infinito del error, esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Es lo que queremos obtener. Pero bueno, si probablemente no sea, entonces el error de estado estable va a ser cuando el tiempo tiende al infinito del error, es el que nos determina el error de estado estable. Si la realimentación es unitaria, es decir, el bloque de la realimentación vale 1,
Fíjense que hay un punto en el diagrama de bloques del sistema de control donde podemos calcular el error, es justamente a la salida del nodo sumador. ¿Ya? En el caso de que haya una realimentación, no podemos determinar, no hay un punto aquí en este diagrama de bloques donde podamos calcular la diferencia entre R de t y menos Y de t. No cambia la definición, el error sigue siendo el mismo, solo que en el diagrama de bloques no es posible encontrar un punto donde se pueda medir el error. Cuando la realimentación es unitaria, sí es posible determinar un punto en el diagrama de bloques donde se puede medir el error. Por el teorema del valor final, el límite cuando t tiende al infinito de una señal en el tiempo es igual al límite cuando s tiende a 0 de s por la transformada de Laplace de la señal que estamos considerando. ¿Cuánto vale e de s? E de s vale y de s menos r de s. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuánto vale y de s? ¿Se acuerdan? Es la función de transferencia de lazo rado. Significa g sobre 1 más g multiplicado por la entrada, ¿no? Si eso se reemplaza aquí, es decir, r de s menos y de s, y de s es el producto de la función de transferencia de lazo rado por la entrada, ¿no? Se hace el cálculo de r de s menos y de s. Vamos a encontrar esta expresión. De hecho, en muchas ocasiones es mejor trabajar directamente con el valor de y de s, es decir, la función de transferencia del lazo rado multiplicado por la entrada es la salida. Directamente con eso. O, como en este caso, se ha reemplazado y se ha hecho este cálculo. ¿Ok? Este es el R de S sobre 1 más G de S, es el error, cuando el sistema tiene realimentación unitaria. El error de estado estable será el límite cuando S tiende a 0. Esta S está viniendo del teorema del valor final por la expresión que se calcula de E de S. El error de estado estacionario entonces depende del número de polos de G de S es igual a 0. ¿Por qué? El número de polos en el origen de la función de transferencia de lazo abierto, o sea, de esta expresión. Esta expresión, ¿cuántos polos tiene en el origen? Va a depender de eso. ¿Cuánto vale el error? Es decir, ¿cuánto vale la diferencia entre R de S menos Y de S? Y bueno, si se tiene que calcular en el límite cuando se tiende a 0 de S por esa expresión, estamos determinando el error de estado estacionario, y eso depende de los polos en el origen. El número de polos en el origen es lo que se denomina tipo de sistema, ¿verdad? En general, la función de transferencia, ¿ya?, de trayectoria directa, fíjense, esta es la parte de un retardo, es una señal que tiene varios ceros reales o ceros que vienen en pares complejos conjugados, lo que vamos a llamar cero subamortiguado. Tiene polos en el origen, tiene polos reales, y también tiene polos subamortiguados, es decir, los polos subamortiguados son los que nos van a dar raíces o polos complejos conjugados. Ok, como tiene J polos en el origen, este sistema es de tipo J, ¿no? El tipo de sistema tiene que ver con el número de polos en el origen. No estoy hablando de grado, eso voy a hablar un poquito más adelante, no estoy hablando de grado, del orden del sistema, estoy hablando del tipo de sistema. El tipo de sistema es el número de polos en el origen, que se puede definir en la función de transferencia del lazo abierto, ¿no? O perdón, de la función de transferencia de trayectoria directa. ¿Qué pasa si la entrada es un escalón? ¿Ya? En el caso de la entrada un escalón, esta es la transformada de Laplace de la entrada. Si eso se reemplaza en la expresión que hemos encontrado del error de estado estable, vamos a encontrar que R de S es A de S sobre S. Con este S se va a simplificar, esto que está viniendo de parte del escalón, y nos queda esta expresión. Y bueno, el límite cuando se tiende a 0 de esta expresión. ¿Verdad? Por teoremas de límites, este límite es el límite del numerador entre el límite del denominador, perdón, y el límite del denominador es el límite cuando se tiende a 0 de esto que es una constante, que es la propia constante, y el límite cuando se tiende a 0 de esta expresión, que es lo que he notado acá. No se olviden que el numerador también es una constante debido a que es la amplitud del escalón que estamos considerando para el sistema. Ok. Fíjense una cosa. Aquí es importante. Este error de estado estacionario será 0 a medida que esto tienda a infinito. ¿Ya? A medida que esta expresión tiende a infinito. Cuando esta expresión tiende a infinito, este error va a ser 0. Ok. Vamos a definir Kp como la constante. Esto se llama, K sub P se llama la constante de error de posición. Y ese es el límite cuando se tiende a 0 de la función de transferencia de lazo abierto, también llamada, en caso de que la realimentación sea unitaria, como
función de transferencia de trayectoria directa, se puede calcular este KP. Entonces, calculando ese KP, podemos determinar cuánto vale el error de estado estacionario. Ahora, aquí viene un pequeño detalle. ¿Qué pasa si esta función de transferencia, a ver, esta función de transferencia cuando se tiende a cero, este límite será infinito, siempre que GDS tenga polos en el origen, ¿ya? Es decir, tenga polos, raíces en cero o polos en el origen, en el denominador, o sea, valga la redundancia. Ustedes saben que polo significa raíces en el denominador, ¿no? En ese caso, esto va a ser infinito, y si esto es infinito, este error estacionario va a ser cero. Si eso no ocurre, es decir, la función de transferencia tiene solamente ceros y polos, o sea, no tiene ningún polo y cero en el origen, esto es una constante, que depende en general de la ganancia del sistema. Fíjense, si esto no existiese, cuando S tienda a cero, todito esto se va a hacer 1, todo, numerador, denominador, toditos los factores se van a hacer 1, incluido el retardo también se va a hacer 1. Y nos va a quedar simplemente la ganancia, ¿ya? Si no hay polos en el origen. Por lo tanto, lo que nos está dando la sugerencia aquí es, aumentenle la ganancia a esto y van a tener un error de estado estacionario cada vez más pequeño. Hay que tener mucho cuidado, porque como hemos visto en el criterio de Routh-Hurwitz, la estabilidad del sistema va a depender del valor de la ganancia. Y por lo tanto no se puede subir en forma indefinida la ganancia de la trayectoria directa, porque podríamos hacer el sistema inestable. Es un error frecuente que se comete en la industria de aumentarle la ganancia en forma indefinida, intentando hacer que el error de estado estacionario, es decir, el valor final de la señal de salida, se aproxime lo más posible a la señal de entrada, porque ahí lo que vamos a tener de una manera complicada es que si le subimos demasiado la ganancia, podríamos llevar, casi con seguridad lo vamos a llevar, el sistema a la inestabilidad. Aquí está la respuesta. Ese es el escalón. Aquí le he puesto amplitud R. En realidad tendría que ser la amplitud A. Un pequeño detalle, en todas estas diapositivas se ha utilizado, le voy a poner como sinónimo, lo pongo entre comillas, que la respuesta es Y de T, o en algunos lugares va a aparecer como C de T, o sea, la señal C como la respuesta. Ok. Esta es la parte transitoria y esta es la parte del error de estado estacionario. Fíjense que la distancia entre las dos señales está dada por esta expresión. Esta es la amplitud del escalón y Kp es la constante de error de posición, que es lo que hemos visto acá. Obviamente este Kp solamente se define cuando la realimentación es unitaria. Si la realimentación es en el sistema, el HDS, que es la función de transferencia que está en realimentación, fuese diferente de 1, esto no funciona. Hay que calcular la función de transferencia del lado cerrado y hay que calcular el límite que corresponde. Si la alimentación es unitaria, el error de estado estacionario, esta diferencia que hay entre la entrada y la salida está dada por esta expresión. Si el sistema es tipo 0, es decir, no hay polos en el origen, esta señal es constante. Si el sistema es tipo 1 mayor, es decir, hay 1, 2, 3, 4 o más polos en el origen, en la función de transferencia de trayectoria directa, el error de estado estacionario es 0. Para mejorar el error de estado estacionario, lo que hay que hacer es aumentar polos en el origen. ¿Qué pasa si es una rampa? Si es una rampa, esta es la transformada de Laplace de la señal de entrada. Si se hace, ahora si se reemplaza esto aquí, nos va a quedar esta expresión, porque hay un S de la rampa que se va a ir al denominador. La otra S se va a simplificar con el S del teorema del valor inicial, o el teorema del valor final, perdón. Y bueno, nos queda esto. Si introducimos este límite, nos va a quedar esta expresión. Esto es constante, se mantiene. El límite cuando S tiende a 0 de S es 0, que no aparece. Y el límite cuando S tiende a 0 de esta expresión. Ok. Le vamos a llamar a esta expresión, el límite cuando S tiende a 0 de S por GDS, de S multiplicado por la función de transferencia de trayectoria directa, le vamos a llamar constante de error de velocidad. Cuidado que la constante de error de velocidad solamente igual que exactamente igual que el caso del error de la constante de error de posición solo se puede definir si el sistema tiene realimentación unitaria. Por lo tanto, el error de estado estacionario, si esto vale KB, ante entrada rampa será A sobre KB. Este error está definido para sistemas con realimentación unitaria. Esta es la respuesta, bueno, esta es la entrada, esta es la respuesta, es la parte transitoria y luego
del estado estacionario. Aquí hay una diferencia, ¿no?, entre la señal de entrada y la señal de salida, que está dada por esta expresión. Ok. Si el sistema es tipo 0, fíjense que el error de estado estacionado entre entrada y rampa es infinito. Si el sistema es tipo 1, el KB va a ser una constante y por lo tanto el error de estado estacionario es la pendiente sobre KB. Y si el sistema es tipo 2 o mayor, el error de estado estacionario es 0. ¿Qué pasa si la entrada es parábola? Si la entrada es parábola, esta es la transformada de Laplace de la parábola. Aquí hay un parámetro A, el parámetro de la parábola. Si se reemplaza en la expresión que hemos deducido para el error de estado estacionario para sistemas con alimentación unitaria, vamos a obtener esta expresión. Que si se hace el cálculo del límite, terminamos con esta expresión. Esto de aquí, este denominador, le vamos a llamar K sub A. Este K sub A se denomina constante de error de aceleración. Es el límite cuando S tiende a 0, de S al cuadrado por G de S. Ok. El error de estado estacionario va a ser A sobre K sub A, porque este límite lo hemos denominado así. Y bueno, dependiendo del valor de K sub A, si es 0, el error de estado estacionario es infinito. Si es una constante, el error de estado estacionario es una constante. Y si K sub A es infinito, el error de estado estacionario es 0. Bueno, aquí está la parábola, aquí está la respuesta del sistema. El error de estado estacionario es una constante cuando el sistema es de tipo 2. Aquí está. Si el sistema es tipo 0 o 1, el error de estado estacionario es infinito, es decir, el error de estado estacionario infinito significa que por aquí está yendo la parábola y las respuestas del sistema están yendo por otro lado. Exactamente igual en el caso de la rampa. Si el sistema es tipo 2, ¿no?, es esta figura corresponde a un sistema tipo 2, aquí está la parábola, y bueno, la respuesta del sistema va a ir paralelo, ¿no?, va a ir juntito, o sea, en la misma dirección que el tema de la referencia, ¿no?, de qué valor de la referencia. Entonces, la distancia que hay entre la entrada y la salida es el error de estado estacionario, que para un sistema tipo 2, esta diferencia es una constante. Si el sistema es tipo 3 o mayor, el error de estado estacionario evidentemente es 0. Si hablan, o sea, si ven en forma global la respuesta ante entrada de escalón, ante entrada de rampa y ante entrada de parábola, van a llegar a la conclusión que les he mencionado al principio, es decir, aumentenle el tipo de sistema, es decir, aumentenle los polos en el origen a la función de transferencia, en la trayectoria directa, y van a tener un sistema que se comporta mucho mejor, o sea, en la respuesta de estado estacionario. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque aumentar polos en el origen, están aumentando polos que son polos muy cercanos al eje imaginario, o sea, ahí es al lado derecho del plano complejo S, y por lo tanto no son precisamente polos que aporten a la estabilidad del sistema. Aumentar polos en el origen siempre tiene que preocuparnos porque podríamos estar acercándonos a la inestabilidad del sistema de lazo cerrado, ¿no? Esto que estamos calculando aquí es todo para los sistemas de lazo cerrado. Y en el caso particular del cálculo de las constantes de error de posición, constante de error de velocidad y constante de error de aceleración, está referido a sistemas con realimentación unitaria. Hemos analizado la respuesta de estado estacionario. Veamos ahora la respuesta temporal, es decir, la respuesta transitoria del sistema, ¿no? Fíjense este sistema, ¿no? Fíjense este sistema, ¿no? En la trayectoria directa tenemos esta expresión, la realimentación es unitaria. La realimentación es unitaria. ¿Ya? Y por lo tanto, si se halla la función de transferencia equivalente de este lado cerrado, vamos a encontrar que es esta expresión. Y esto es lo que se denomina un sistema de primer orden. Un sistema de primer orden, el numerador es 1, el denominador es una constante, esta T mayúscula que se denomina constante de tiempo del sistema por S más 1. Esto está viniendo de esto. Fíjense que este sistema, si vemos acá, este es un sistema realimentado con realimentación unitaria, y este sistema realimentado con realimentación tiene un polo en el origen. Es decir, este sistema es tipo 1, ¿ya? Porque tiene un polo en el origen, ¿ya? Obviamente, debido a la configuración del sistema, este sistema también es de primer orden, es decir, el orden del sistema, el grado mayor del polinomio numerador o polinomio denominador, en este caso el grado mayor del polinomio numerador es grado 1. Por lo tanto, este sistema es un sistema de primer orden. Pero está viniendo, o sea, esto se ha deducido a partir
de un sistema realimentado que tiene un polo en el origen en la trayectoria directa. Ok. Fíjense, aquí nuevamente les dice, ¿no? Este C, o sea, las estoy poniendo C, pero en realidad es Y, o sea, por eso en todas estas diapositivas Y y C son, le pondremos así entre comillas sinónimos, estamos hablando de la misma señal, la señal de salida. En la función de transferencia de trayectoria directa que está dada por acá, es CDS sobre DS y es 1 sobre T por eso. Si calculan la función de transferencia de lado cerrado entre C y R, está dada por esta expresión, que se denomina sistema de primer orden. Sistema tipo 1 significa que ante entrada escalón el error de estado estacionario es 0, ante entrada rampa es una constante y ante entrada parábola, bueno, es infinito. Si la entrada es escalón, ¿no? R de t es 1 para tiempos estrictamente mayores o iguales a 0, podría haber puesto el U sub S de t, que es exactamente lo mismo, lo que nos está denotando es que hay un valor de 1 para tiempos positivos o 0 y 0 para tiempos negativos. Podemos calcular su transformada de Laplace y vale esta expresión. Y si calculamos ahora la salida, es decir, nuevamente aquí hay un, ¿no? O sea, aquí decimos CDS, pero aquí aparece IEDS, son lo mismo, o sea, es la misma señal. La salida será 1 sobre S por TS más 1. Entonces, lo que hay que calcular ahora es la transformada inversa de Laplace de esta expresión, ¿no? La transformada inversa de Laplace de esta expresión, obviamente, pasa por la descomposición en fracciones parciales, que está acá. Aquí está expresada en forma de polos y ceros, y si a esta expresión se le aplica una tabla de transformadas inversas, vamos a tener esta expresión. Cuidado, que esto vale para tiempos mayores o iguales a 0, no valen para tiempos negativos. T se denomina constante de tiempo, y si en esta respuesta el tiempo que transcurre es exactamente igual a la constante de tiempo, encontramos que la salida vale, cuando el tiempo transcurrido es exactamente igual a la constante de tiempo, la salida vale un 0.632. Es decir, la salida está al 63.2% de la señal de entrada, es decir, del escalón de entrada. Si se halla la derivada de la señal de la salida, de la señal de salida, que es esta expresión, estamos calculando la pendiente, ¿no? No se olviden que la derivada nos calcula la pendiente de la recta tangente, ¿ya? En este caso depende de t. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente en el origen, cuando está comenzando la respuesta? Si reemplazo a esto acá, va a ser igual a 1 sobre la constante de tiempo. Esto 1 sobre la constante de tiempo es la pendiente con la que parte la respuesta del sistema ante entrada de escalón, que no es una pendiente cero, la respuesta del sistema de primer orden parte con una pendiente diferente de cero. Esa pendiente es igual a 1 sobre la constante de tiempo. Aquí está, ¿no? O sea, esto que vemos aquí, este 1 es el escalón, y esta que está con trazo gruesito es la respuesta del sistema de primer orden, ¿no? Que tiene esta expresión. Fíjense que en esta expresión, cuando t tiende al infinito, este exponencial va a tender a 0 porque tiene un signo negativo por delante. Este exponencial va a tender a 0. Y por lo tanto, cuando t tiende al infinito, el c de t va a tender a 1. ¿Va? Es decir, va a igualar al valor de la señal de entrada. Eso significa que el resultado estacionario es 0. Lo cual es correcto porque estamos hablando de un sistema tipo 1. Es decir, tiene un polo en el origen en la trayectoria directa. Y por lo tanto, el error de estado estacionario, que es lo que estamos midiendo cuando t tiende al infinito, va a ser igual a 0. O lo que es lo mismo, la salida coincide con el valor de la señal de entrada. Aquí podemos ver que la pendiente de la curva en el origen, cuando t es igual a 0, vale 1 sobre t. Y si se traza esa recta tangente, fíjense que la recta corta a la referencia, justamente cuando el tiempo transcurrido es igual a una constante de tiempo. El valor de la respuesta, cuando el tiempo transcurrido es una constante de tiempo, está al 63.2%, ¿no? de la señal de establecimiento, es decir, del escalón que se ha introducido al sistema. Lo mismo podemos pensar para cuando el tiempo transcurrido, 2 constantes de tiempo, 3 constantes de tiempo, 4 constantes de tiempo, etc. Cuando hay 2 constantes de tiempo, estamos al 86.5% de la salida. Si el tiempo transcurrido es 3 veces la constante de tiempo, estamos al 95%. Y si el tiempo transcurrido es 4 veces la constante de tiempo, estamos al 98.2% del valor de establecimiento, es decir, del valor de la salida. Fíjense que esta curva, en realidad depende del valor de la constante de tiempo. Significa
que un sistema con menor constante de tiempo, esto es cada vez más hacia la izquierda, la respuesta del sistema es más rápida. Con una constante de tiempo más alta, la respuesta del sistema es cada vez más lenta, porque la constante de tiempo es grande. ¿Ok? Entonces, una constante de tiempo pequeña significa sistema rápido, una constante de tiempo grande significa un sistema lento, es decir, más va a tardar el sistema. Cuando t sea más grande, más va a tardar la salida, más va a tardar la respuesta del sistema en alcanzar el valor de la referencia. Por eso esa T mayúscula se llama constante de tiempo, porque en realidad determina la velocidad de la respuesta del sistema en la sucesión. Esta función de transferencia, esta de la señal del sistema realimentado, veamos dónde tiene los polos, ¿no? El polo tiene un solo polo, es un sistema de primer orden, estará en -1 sobre t. Ahora, acabo de decirles que cuanto más pequeña sea la constante de tiempo, más rápido es la respuesta del sistema de primer orden. Eso significa que cuanto más pequeño sea t, este polo se va a alejar más del origen. Cuanto más hacia la izquierda esté el polo, la respuesta es más rápida. Luego vamos a hablar del concepto de polo dominante. ¿Cuál es el polo dominante? El polo dominante es el polo cuya dinámica sea la más lenta del sistema, ¿no? Fíjense que cuanto más a la izquierda esté, la dinámica va a ser cada vez más rápida. Es decir, la respuesta del sistema va a ser cada vez más rápida, ¿ya? Eso significa que el sistema cada vez se va a pegar más hacia el eje imaginario, y si se apega más al eje imaginario, la respuesta del sistema es cada vez más lenta, porque la constante de tiempo será cada vez más grande. La posición del polo es inversamente proporcional a la constante de tiempo. Eso es fundamental porque cuando hablemos de la velocidad de la respuesta vamos a tener que hablar efectivamente del valor de la constante de tiempo. Si la entrada es rampa, veamos qué pasa con la entrada rampa. Aquí hay un pequeño error, R de t es igual a t. La transformada de Laplace es 1 sobre c cuadrado. Si eso reemplazo, ¿no? O calculo la salida como es la función de transferencia por la transformada de Laplace de la entrada, me va a dar esta expresión. Si quiero hallar las respuestas, si queremos hallar la respuesta en el tiempo, tenemos que descomponer en fragmentos parciales, que eso está acá, que también se muestra acá, lo mismo. A partir de aquí se deduce la respuesta temporal, que está dada por esta expresión. El error es R de t menos y de t, es decir, es la salida, es la referencia menos la salida. Si hago la referencia menos la salida, t es la referencia, ¿se acuerdan? Me va a dar esta expresión. Fíjense esto de aquí, por favor, esta parte. Esta justamente es la expresión de la respuesta a un escalón del propio sistema de primer orden. ¿Ah? Esta es la respuesta al escalón. Y si, bueno, el error tiende a, el tiempo tiende al infinito de la expresión del error, si ese límite se calcula acá, vamos a encontrar que el E de t es igual a la constante de tiempo. Es decir, ante entrada rampa, el error de estado estacionario es constante y es exactamente igual al valor de la constante de tiempo. Eso se puede ver acá. Esta es la rampa de entrada. Fíjense que se ha establecido como unidad del eje de las abscisas, es decir, como unidad del eje de tiempo, la constante de tiempo. Ok, a medida que transcurre la rampa, la respuesta va a ser muy similar a la rampa de entrada. Hay una distancia. Esta distancia es lo que se llama el error de estado estacionario. Resulta que el error de estado estacionario coincide con la constante de tiempo del sistema. No vamos a hacer el análisis ante entrada parábola, pero sí vamos a entrar. ¿Qué pasa si es impulso? O sea, el impulso es una señal de cortísima duración, pero de amplitud muy amplia, y se la define mediante una integral porque el área de esa señal es igual a 1. Para el impulso, la transformada de Laplace vale 1, y por lo tanto, si R de S es igual a 1, y E de S en la salida será la función de transferencia por la entrada. Eso es esta expresión por 1. Si se halla la transformada inversa de Laplace de esto, está dada por esta expresión. Esto se puede dibujar de esta manera. Esta es la respuesta ante el impulso del sistema de primer orden. Que dicho sea de paso, o sea, se puede fácilmente apreciar acá, si se deriva y es igual a 0, que la pendiente, en el momento en que aparece el impulso,
Eso se puede ver acá. Perdón, el valor inicial, no es la... Bueno, la pendiente va a ser también que va a cruzar por este valor, eso se puede deducir fácilmente. El error, el valor inicial es diferente de 0, ¿no? Si t es igual a 0, este c de t es 1 sobre t, es 1 sobre la constante de tiempo. Fíjense que la respuesta del sistema va a ser más grande cuanto más pequeño sea t. O sea, cuanto más pequeña sea la constante de tiempo, más grande va a ser esta exponencial decreciente, que es la respuesta al impulso. Fíjense una propiedad importante. Esta es la respuesta a la rampa, esta es la respuesta al escalón, esta es la respuesta al impulso. Fíjense que la derivada de la respuesta a la rampa nos da el escalón y la derivada de la respuesta al escalón nos da la respuesta al impulso. Lo cual tiene cierto sentido porque es a las respuestas multiplicar por S, y al multiplicar por S lo que estamos haciendo es derivar, ¿no? Entonces, esta es las respuestas de un sistema de primer orden ante entrada impulso, ante entrada escalón y ante entrada rampa. Ok, hoy voy a parar acá para dedicarle muchísimo más tiempo y mucho más detalle en la respuesta en el tiempo del sistema de segundo orden. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.